Listo. Buenas tardes, estamos esta tarde otra vez en nuestro conversatorio de los miércoles de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Como la promesa es hablar del cuidado desde la experiencia de los cuidadores informales, hoy tenemos a nuestros representantes formados en la Red Latinoamericana de Cuidadores en nuestros cursos, compañeros de esta labor tan bonita que tenemos y tan difícil a veces, y que queremos que de alguna manera se conozcan desde todos los puntos de vista. Hoy vamos a hablar desde ese cuidado de lo que nosotros llamamos informal, es decir, de aquellas personas que por alguna razón hemos llegado al cuidado por vocación, pero que no tenemos esa formación, digámoslo, más formal en cuanto a cargos, como a disciplinas como medicina, como psicología, sino desde otras como desde la enfermería, que todavía, desde un auxiliar de enfermería, o desde otras perspectivas que nos han llevado a esta situación del cuidado. Nos acompañan, como siempre, nuestro director de la red, el doctor Juan Carlos Fernández. Nos acompaña, vamos a hablar en el orden de presentación, Armando Ariza, Margaret y Marta, que son cuidadores informales. Entonces, lo que tenemos para hoy es hablar del cuidado de su vida, de su diario trabajo, de todas esas dificultades y a veces de esas grandes satisfacciones que se reciben haciendo esta labor. Entonces, de lo que se trata hoy es de tener esta conversación, de pasarle a todas las personas a este momento y a esta situación en que estamos viviendo y que estamos necesitando de cuidadores. Entonces vamos a empezar con esa primera parte de lo que significa ser cuidador informal y cómo llegamos a ser cuidadores. Entonces empezamos por Armando. Armando se va a presentar, nos va a contar un poquito de su historia, nos va a contar de su formación, y así lo vamos a hacer con cada uno de nuestros panelistas del día de hoy. Armando. Buenas tardes, mi nombre es Armando Ariza. Placer conocerlos a todos, verlos a todos. Tenía rato que no veía a muchos de acá. Bueno, yo creo que la experiencia es algo, trabajar en esto es gratificante. Perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Es gratificante y es un trabajo muy duro también, ¿no? Porque a veces llegar a ser cuidadores, eso es algo empírico que nace normalmente en el núcleo familiar y uno pues se va encaminando y llega a formarse, a tener un conocimiento para poder tener más responsabilidad, pero pues como dice la red, ser cuidador es un acto de amor y de compromiso y responsabilidad, porque es cuidar a otro humano, es cuidar a otra persona mejor que a ti mismo, ¿sí? En lo posible, ¿no? En mi experiencia, bueno, yo llegué a este camino del cuidado de adultos mayores. Previamente, pues ya tenía algunos conocimientos de enfermería, pero pues nunca me había propuesto trabajar en esto hasta que, bueno, llegué a Fusagasugá, donde conocí a Juan Carlos. Entré a un hogar, mi hermano trabajaba allí y bueno, necesitaban una persona y me preguntaron si yo sabía algo de enfermería. Entonces yo le dije que sí y inicié mi trabajo allí en un hogar que habían 40 abuelos y eran hartos. Y ahí comencé como este camino y agradezco también al hogar que me dio la oportunidad. Actualmente pues ya llevo 2 años algo, 2 años alguito en este oficio. ¿Qué más podría decir? ¿Qué he pasado? O sea, sé mucho la experiencia porque trabajé en varios hogares, hice turnos, trabajé en hospitales y noté que, bueno, que a pesar de todo, el cuidador hasta el momento está teniendo como bastante cabida en lo laboral,
porque antes eran solo enfermeros o auxiliares de enfermería. Hasta ahora nos están dando como el paso de que y la importancia que merecemos, porque yo creo que este trabajo empieza desde lo empírico, desde la casa, sin necesidad de estudiar, sin conocer nada de medicina, sin saber nada. La familia empieza en esto y es un camino muy bonito porque yo, como le digo a mi papá yo soy hijo adulto mayor, y le digo a mi papá, la vida es un ciclo donde uno, si los papás a unos, cuando nos traen a este mundo, sacrifican por nosotros, nosotros también debemos devolverle ese mismo sacrificio. Y me parece que este es el ciclo de vida que realmente prestamos nosotros como cuidadores. Es un círculo que empieza acá y termina en un punto A y termina en un punto B. Y es lo que yo veo del cuidado del adulto mayor, es esa experiencia de la experiencia de vida que van llevando y tú tienes que prestarle la asistencia, ¿sí? Pero más que todo, como digo, esto es algo que comienza por lo empírico y considero que se debe la persona formar, porque también se debe tener responsabilidades cuando no cuida a un adulto mayor, y la responsabilidad no solo por parte del adulto, sino también el autocuidado que uno debe tener para cuidar a otra persona, porque por más que esto sea un trabajo gratificante, sea bonito, también es un trabajo de cuidado, ¿no? Ya un cuidado de parte y parte. No sé si me quieras preguntar algo, Claudia. Bueno, yo pienso que nosotros teníamos la intención de que empezaras tú, porque muchas de las cosas que se hablan es que el cuidado se hace desde la parte femenina, o sea que hay mucha parte que la mayoría de los cuidadores somos mujeres, entonces queríamos dar esa voz también y ese nuevo mensaje de que es importante que el cuidado no tiene género. O sea, para cuidar a alguien no se tiene género, sino se tiene No, eso para que tú nada, llamas para nada. vocación. De Exacto, hecho, que se llama. de hecho sí, tienes razón. Hay mucha mujer en esta área, ¿sí? Muy pocos los hombres están, no sé por qué, pero como que hay ese estigma de que la mujer tiene más, como más paciencia, tiene más estómago, tiene más paz, sí, toda esa cosa para cuidar, pero no, yo creo que los hombres también podemos trabajar en esto. Pues yo realmente, lo que te puedo decir, no me veía en esto, realmente, Okay. pues de profesión, yo de profesión estudié teatro, yo soy profesor de teatro, y tuve la oportunidad en esto y me pareció muy lindo. Esto es un camino que tú no te esperas, que es de mucha paciencia, y bueno, yo agradezco porque el teatro me permitió tener esa paciencia, Esa formación es pero sí es cierto, muy pocas personas te consigues en el camino que sean hombres. De hecho, la mayoría de cuidadoras que conozco son mujeres, enfermeras, en su mayoría mujeres, más que hombres. Muy poco, si conozco 2, 3 personas es mucho. Sí, eso forma parte también Pero de sí, cómo visibilizar la labor del cuidador a través del humano, que es, tú has sido hijo, has sido hermano, has sido compañero, y eso pues nos tiene que dar una condición bien especial. Vamos con Margaret a ver cómo nos va a contar ella de su vida de cuidadora. Bueno, ya Claudia me conoce, el profesor también me conoce. Bueno, mi experiencia como cuidadora empezó porque ya, como ustedes saben, yo soy enfermera, jefa de enfermera, y ahí fue donde empezó la experiencia más bonita, porque yo me di cuenta de que en el hospital, pues nosotros brindábamos los servicios necesarios que teníamos que brindar como una enfermera, ¿no? Como lo hacen todas las enfermeras, pero esas personas que están allá necesitaban no tanto una atención médica, sino una atención espiritual, sentimental, ya que muchos de ellos no tenían familias y estaban mucho tiempo en el hospital, y yo creo que no era tanto la enfermedad, sino la depresión de saber de que no tenía alguien al lado que los apoyara y les diera apoyo para superar cualquier situación
enfermedad o situación que ellos estuvieran. Entonces, eso fue algo de lo que más me motivó a mí, porque yo, mientras que estuve trabajando en la clínica, en los hospitales, pues yo cumplía mis deberes como enfermera, pero yo quería quedarme ahí al lado, quería quedarme al lado de ese paciente, cuidándolo toda la noche, ¿eh? Y yo no podía hacer eso porque nosotros tenemos un protocolo que seguir. Entonces yo decía, no, pero es que verdaderamente uno pues servicios hospitalarios y dónde está aquella parte sentimental, aquella parte espiritual, que son los que más ayuda a los pacientes a recuperarse. Entonces eso fue lo que más me motivó a mí, ser cuidadora, estar con los pacientes, porque yo sé que un paciente necesita mucho afecto, más que cuidados de, podríamos decir, medicamentos y cosas, afecto. Entonces esa ha sido mi experiencia más linda. La aprendí en el hospital, la aprendí en la clínica, esta es mi vocación, toda la vida lo ha sido, cuidar a otras personas, me da orgullo, me siento feliz de hacerlo, ya que como ser humano, pues uno dice, en los médicos dicen que uno no se puede mover, que los enfermeros y los médicos no tienen corazón, ya. Yo creo que eso ahí es una equivocación muy grande, porque es cuando uno más debe tener corazón para ejercer esta carrera, ya que esas personas nos necesitan. Entonces, es mi experiencia más bonita en esta área de la enfermería, en la área de cuidadora, y lo hago con orgullo, lo hago con mucha paciencia, y me siento orgullosa de que ellos puedan sentirse protegidos por nosotros y nosotros prepararnos como tenemos que hacerlo para brindarle la mejor atención a ellos. Margarita, a mí me gustaría en este momento poderte preguntar, tú desde la perspectiva de enfermera, y ahora como cuidadora, ¿cómo ves el trabajo? ¿Es igual? ¿Qué diferencia tiene? No, hay mucha diferencia. Entre enfermera y cuidadora hay mucha diferencia. Las dos he tenido la oportunidad y la experiencia de tenerlas, porque las he estudiado todas dos y las he puesto en práctica, y son dos cosas muy diferentes. Ya que le digo que la enfermera tiene un protocolo que tiene que cumplir exclusivamente con las tareas necesarias que le colocan. De ellas no pueden pasar a los límites. En cambio, el cuidador, nosotros hacemos el papel de enfermera, hacemos el papel de amiga, hacemos el papel muchas veces de compañera, de todo. Entonces eso no lo hace la enfermera, porque nosotros tenemos como enfermera un límite que no podemos sobrepasar, ya que hay artículos en la ley que no nos los permite. En cambio, en cuidadora, pues tenemos que seguir el mismo protocolo, porque hay cosas también que tenemos que tener límite, pero la diferencia es que con ellos sienten más afecto, nosotros los cuidamos más, nos metemos más en la parte de ellos espirituales, de cuidarlo, de apoyarlo, de ayudarlos a levantar. Entonces eso no lo puede hacer una enfermera. Tenemos que limitar exclusivamente al... Exactamente, nosotras somos compañeras, somos amigas, somos apoyo, somos ¿qué decir? Hasta podemos decir, bueno, no podemos decir un familiar, porque tenemos que distinguir esa parte ahí, porque somos profesionales y familiar, ¿no? Y entonces a veces, muchas veces nos toca cuidar un familiar, pero también tenemos que saber de que tenemos que hacerlo profesionalmente. Entonces sí, hay mucha diferencia, no es nada comparado. De esa vida laboral, de esa situación de cuidador para Armando, ¿cuál es la parte, digamos, que tú a nivel de trabajo con los demás, cuál es la parte más difícil? ¿Qué crees tú que sea la parte más difícil de ser la voz del cuidador? ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Qué crees tú que sea la parte más difícil de ser la voz del cuidador? La parte más difícil, ¿cómo? ¿Me puedes repetir? No sé, sí, muy bien. Sí. Sí, está mal la señal, la internet. Ok. ¿Ya estamos más? ¿Me escuchan mejor? ¿Ya estamos más? ¿Me escuchan mejor? Ahora sí la escucho. Sí, no. Dale, Armando. Dale, Armando. Sí. Bueno, yo creo que
que la parte más difícil sonará quizás mezquino, pero yo creo que cuidar a un paciente no es tan complicado como lidiar con los familiares. Sí, totalmente. O sea, no siempre uno va a tener la suerte de conseguir buenos jefes o familiares accesibles. Perdón, Armando, un momento. Margaret, apagas el micrófono, por favor. Margaret, apagas el micrófono, por favor. Alice. Sí, o sea, lo más complicado es seguir los jefes y familiares accesibles, porque a veces, por ejemplo, según el paciente que cuides, en las condiciones que esté, uno como cuidador, pues, comparto un poco lo que dice Margaret, yo parto o de esta forma trabajo yo, y es que yo considero que ya el adulto mayor está en una etapa donde, según pues la edad que tenga, pero creo que ya estar en la etapa adulto mayor busca es mucho cariño, mucho atención, que estén con ellos, pero también respetarle su espacio, y como romper el hielo, ¿no? Porque eso de que señor tal, no, ser más familiar, que él se sienta más cómodo, que sienta que tú estás ahí para ayudarlo, que estás para asistirlo en cualquier momento que necesite. Y a veces puedes conseguir familiares que no le gusta, que tú seas abierto con el paciente o la persona que cuidas. Entonces, o a veces te exigen más de lo que tú puedes ofrecer, porque pues nosotros también tenemos como cuidadores, debemos tener un límite, ¿no? Pero siento que la parte más difícil es poder llegar a un acuerdo con los familiares, ¿sí? Es lo más pesado. Tienes la palabra, Claudia. ¿Algo que agregar, Margaret? Sí, voy a agregar algo. Sí, bueno, yo pienso de que lo que acaba de decir mi compañero es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo con él, porque nosotros como enfermeros, el peor enemigo para nosotros en una clínica, un hospital o en cualquier servicio médico, siempre el peor enemigo es el familiar, siempre. Eso es algo muy real, que el familiar nunca va a saber lo que realmente tú estás haciendo con el paciente, y muchas veces creen que tú eres el culpable de los resultados que pueda tener ese paciente. Entonces, igualmente pasa con el cuidador. Hay que tener, pues, mucho cuidado con eso, porque el familiar siempre, él nunca va a ver que su familiar, pues, está en unas condiciones que no son las adecuadas, sino que el cuidador no lo recibe correctamente. Entonces, por eso es que también, como dice mi compañero, hay que respetar los límites, ya, y siempre ser un profesional, o sea, presentarse como un profesional. ¿Para qué? Para que el familiar vea el respeto que no... entonces, mantenerse en esa posición, ya, mantenerse en esa posición de ser realmente y unos profesionales como tal, para mantener el respeto. Es un poquito lo que tratábamos de establecer. Nosotros, como cuando se hablaba de ese cuidado, nos volvemos una voz, una compañía, y casi que nos tenemos que identificar o nos identificamos con mucho de lo que nos está pasando o lo que le está pasando a esa persona que estamos cuidando. A eso hacíamos referencia y hacía referencia, Armando, de muchas veces establecer la comunicación con la familia, con el entorno, requiere unas habilidades especiales, que es lo que nos ha sacado de lo que tratábamos de decir en formación, porque uno puede tener una voluntad, un cariño, una intuición de cómo hacer las cosas, pero sí es mejor encontrar esos elementos de comunicación que son mucho más, que nos van a facilitar la vida de cuidado con el entorno, con la familia, con el paciente. Yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Armando, con tu formación de teatro, esa sensibilidad creo que te ha dado esas herramientas. Por ejemplo, ¿qué herramientas podrías hablar al respecto?
Pues Claudia y todos, yo considero que la mejor herramienta cuando tú te confrontas a otra persona, lo primero es que tienes que ser claro, ¿sí? Cuando recibes al paciente, tú debes, primero como responsabilidad, ¿no? Debes saber qué enfermedades, ya sean degenerativas, físicas, ya sean, sí, todo lo que corresponda al paciente, tú debes conocerlo, saber en qué condiciones recibes al paciente y hablar de una vez con la familia. Así lo sepan, no importa, pero que vean que tú te estás preocupando y ocupando de tu deber, decirle, bueno, yo conozco que él tiene estas enfermedades y ustedes deben conocer, con acompañado médico, obviamente, o en el momento que se te dé que hay un médico, aclarar esas dudas, porque obviamente un cuidador no es médico ni sabe tanto de medicina, pero se supone que se debería, un cuidador, si está en eso, debería conocer un poquito de patologías y clarificarle al familiar cuál va a ser el posible futuro que va a tener el familiar, ya sea porque es un adulto mayor y pues es una enfermedad degenerativa, ya sea física, cognitiva, sí, o sea, que debes quedar claro, mira, él está en esto y eso va a avanzar, va a estar peor cada día va a empeorar. Entonces, preparar al familiar para que entienda de que tiene determinadas condiciones y tú también ser claro, o sea, mira, yo te puedo también conocer cómo cuidar tu límite, decir, mira, yo puedo prestarte tal servicio y hasta acá llego yo, ¿sí? En esa parte también pues tener un poco de empatía y lo que siempre he dicho, ¿no? Eh, hay que tener como un poco de ser asertivo y sensibilidad a hablar a los, tanto a los familiares como al paciente, porque a veces hay personas que son muy toscas cuando dicen las cosas, entonces también como un tema de escucharse uno, ¿no? Ser consciente de uno cómo habla, en qué tono se comunica con la otra persona, el lenguaje corporal con el que lo dice, porque también puede ser agresivo. Eh, Son muchas cosas que puedes usar, pero yo creo que en esencia es sentarse, tomarse un café y decirle, mira, y romper ese hielo desde entrada, romper ese hielo y decirle, en vez de decirle, usted, no, eh, Margaret, mira, tu papá presenta esto, sí, como para que la persona también sienta un poco de confianza, porque también tenemos como ese estigma en la sociedad de que debes tutear, no me tutees, o sea, debe ser formal, y ya cuando tú entras a cuidar a un adulto mayor, si tú mantienes la formalidad, se va a sentir en un hospital y lo que menos va a sentir es comodidad. Es lo que yo pienso. Entonces, la comunicación debe ser, tiene que haber sensibilidad, o sea, tú saber hablar, decir, saber entonar, porque yo creo que todo en este mundo vivimos con problemas y cosas, es porque si yo te levanto la voz, pues yo me ofendo, ¿sí? Empieza a alterarse la gente. Entonces, lo mismo. Entonces, si tú le hablas al paciente con más calma y tener como mucha paciencia, o sea, ponerte en los zapatos de la persona que vas a atender y en los familiares también, porque es un dolor, o sea, ver un familiar que se está deteriorando es duro, tanto para los familiares como para la persona que está en deterioro. Entonces, es como entender ambas posiciones. Yo creo que entendiendo esas dos posiciones vas a poder lograr saber llegarle a cada uno de las personas con las que te vayas a comunicar. Si no lo haces de verdad, pierdes el tiempo porque nunca vas a llegar a un acuerdo. Vale, mira, llegó Marta a nuestro panel. Queremos darle la voz para que nos hable, nos apoye en este tema que tenemos hoy del cuidado desde el punto de vista del cuidador informal. Marta, bienvenida. Muchas gracias. A ver, la experiencia que he tenido como cuidadora, la inicié en FUSA. En estos momentos me encuentro en Santa Marta, yo soy de acá, mi tierra natal. Y conocí por medio del profe, como yo le digo. Inicié mis clases allá, me capacité y de ahí ingresé a cuidar. Eh, Más que todo, pienso que eso es una labor hermosa, es algo que se tiene que realizar con mucha
pasión, con devoción, ya que tenemos el cuidado de esas personas y lo ideal es darle una mejor calidad de vida a esas personas que digamos que la mayoría son como indefensas, que ya son de la tercera edad, que algunos dependiendo del diagnóstico que tengan. Gracias a Dios siempre me ha ido muy bien, excelente, diría yo, eh, muy aparte de la responsabilidad y todo lo que uno tenga. Aprendí mucho con mi abuelita, que es como mi mamá, y de ahí en cada persona, en cada abuelo, yo la veo a ella y le entrego todo. O sea, yo realizo ese trabajo y lo realizo con mucho amor. En mi familia casi no, pues no querían porque se me han muerto, se han fallecido, ¿no? Después que ya yo me vine para acá y es como si fueran una parte de mi familia y sus familiares me han llamado, entonces es muy bonito que las personas queden contentas, que uno hace su labor bien y más que una labor es algo que uno hace con mucho amor, bueno, para mí no particularmente. De eso estamos hablando, de cómo el cuidado o el cuidador informal está ya inmerso en la familia, en el núcleo familiar, ya forma parte de esa vida, de esa realización final. ¿Y por qué es tan importante esta figura del cuidador informal? Porque llega también nuevo a la experiencia y no tiene juicios ni prejuicios y comienza a conectarse con la persona, con el ser humano. Yo creo que este punto es relevante de tocar porque a veces la familia ya conoce tanto que de pronto desconoce ya esta nueva situación y necesita de esta intermediación y necesita de este apoyo. Marta toca un tema bien importante, dice, nosotros participamos o debemos participar de ese ciclo vital y cuando llegamos a un ciclo vital que está ya en declive y todo, pues vamos a participar de esa parte final que es la muerte y tenemos que asumirla y por supuesto en ese tiempo nosotros nos hemos encariñado y vamos a tener que ser parte también de esa ausencia que también es importante y también una ausencia que también significa parte del trabajo o de la labor que nosotros hacemos. No sé si alguno de ustedes quisiera aportar algo más, me queda una idea por ahí, por favor, ¿sí? ¿Algo más sobre este tema? Bueno, yo sí, pues comparto con Marta que sí, pues yo creo que eso es un trabajo que uno se involucra mucho, pero también sabes que en ese camino que he recorrido, también he entendido que también debemos aprender a separar a no involucrarnos tanto en la parte, porque eso es muy duro, ¿sabes? Es muy duro y nosotros también como cuidadores debemos entender que estamos atendiendo pacientes que están en una etapa final de vida y si nos involucramos también nos hacemos un daño. Tenemos que tener autocuidado porque imagínate, o sea, o yo lo veo así y andar en el camino, entonces cada vez que un paciente fallece, te deterioras tú porque te sientes mal, porque sí, porque se fue a una persona que cuidaste y uno también tiene que aprender cómo a distanciar eso, ¿sí? O sea, yo te cuido con cariño, te doy todo el amor que puedo en ese momento, pero luego de ahí, pero también debo cuidarme a mí, porque yo no me puedo involucrar más allá de lo que debo, primero por ética, porque creo que nosotros debemos tener una ética en nuestra labor y no debemos, o por lo menos yo, no, yo entiendo. Yo creo que cuando entiendes que estás en una etapa final, yo creo que lo mejor es darle el mejor trato humano que la persona merece, tratar de que tenga en lo posible calidad de vida, porque yo, sin embargo, pongo en duda el tema de la calidad de vida. Yo creo que en la etapa final de un adulto mayor la calidad de vida realmente es muy baja. Yo creería que más darle gusto, ¿sí? Si se quiere comer un helado, pues démoselo, siempre y cuando no le haga daño, pero darle esos últimos momentos de felicidad, pero involucrarse más allá no, porque es muy desgastante. O sea, ya el oficio, por ende, es devastador para uno, porque yo creo que te pongas a hacer esto y ver a una persona sufrir, porque muchos sufren, porque eso es agonizar en la última etapa. O sea, yo como persona humana, artista, soy sensible, digo,
oye, de verdad, a veces digo, no, yo de verdad cuando tenga 70, 80 años y no me valga por mí mismo, yo prefiero que Diosito se acuerde de mí o me pongan la inyección, porque es muy fuerte. O sea, la vejez es algo fuerte. O sea, la gente cree que llegar a esta etapa es un proceso fácil y no, es duro, muy duro. Entonces, cuando tú estás como cuidador y ves eso, ya por ahí, o sea, estamos mal, ¿sí? O sea, ya tú te sientes mal porque tú dices, oye, qué mal tener que sufrir todo esto, tener que vivirlo. Entonces, por eso a eso me refiero, hay que distanciar y al que tú entiendas eso, ahí está. Sí. Vale. Nosotros estamos compartiendo esto en este conversatorio y creo que han escuchado que mucho, que Marta, que Margaret se han referido al profe, se han referido a eso porque efectivamente nosotros en la red latinoamericana de cuidadores, con esa misión que tenemos de cuidar a los cuidadores y de extender ese cuidado a las personas que cuidamos, entendemos que solamente con ese aspecto que ha tocado Armando, de ética, de formación, de darme cuenta qué es lo que yo estoy haciendo, que estoy ejerciendo una labor, facilita muchísimo este trabajo, libera un poquito del estrés y nos hace comprender que cada cosa que hagamos la vamos a tener que hacer con toda una responsabilidad y con un conocimiento. Entonces, cuando Marta se refería a su formación, cuando Armando se refería a su formación, es cuando yo digo, yo necesito además aprender otras cosas y entender en dónde estoy. Es un poquito eso que expresaba Margaret, de decir, bueno, yo estaba en el hospital, pero ahora estoy por fuera, ahora puedo tener otro tipo de labor. ¿Qué tanto ha sido para ustedes, o sea, tan liberador o tan importante esa actualización y esa formación constante como cuidadores? Vamos a empezar como estamos con ese orden, Margaret, ¿cómo mejora esa formación cuando estoy me acerco, me actualizo sobre el tema del cuidado? Bueno, yo pienso de que nosotros nunca terminamos de aprender, ¿no? Siempre hay cosas nuevas y en cada experiencia, pues, obtenemos un aprendizaje nuevo. Sí, entonces tenemos que cada día capacitarnos más en esta área, conocer más, porque cada familia es un tema diferente, es algo, es una experiencia diferente. Entonces yo pienso de que capacitarnos cada día y ponerle todo el corazón y el empeño a esta profesión, ¿eh? Porque, como le decía, tenemos que capacitarnos para brindar la mejor atención, el mejor trabajo y como profesional, porque la palabra profesional pues es una palabra muy, para mí y para todos, creo que es una palabra muy importante, es una palabra que a muchos les da importancia, ¿ya? Porque cuando decimos profesionales, porque sabemos lo que estamos haciendo, porque sabemos que dónde estamos parados, sabemos lo que vamos a hacer con esas personas que están poniendo en nuestras manos. ¿Sí? Entonces solamente queda de capacitarnos y aprender cada día de lo mejor que podamos sacarle provecho a las cosas y pienso de que entre más capacitados estemos, pues mejor será nuestro trabajo y se nos abrirán mejores puertas. Marta. Sí, estoy de acuerdo con Margaret, porque a partir de eso sabemos la responsabilidad que tenemos ante todo, porque es una gran responsabilidad. Y sí es bueno ir aprendiendo cada día más, porque como dice ella, todos los días aprendemos, siempre hay algún caso nuevo, muy diferente a lo que uno ha visto. Cada paciente da como una experiencia diferente. Sí, es así. Armando, ¿quieres aportar? No, bueno, yo quisiera agradecerles pues esta introducción, ¿cierto?, al trabajo diario del cuidador. A mí me gustaría, en este momento tenemos personas de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Paraguay. Y
Me gustaría ver el contexto, que ustedes les contaran, que ustedes son 3 cuidadores colombianos, la parte laboral, ¿cómo es para un cuidador? A ver si podemos lograr un consenso en que toda Latinoamérica estamos en las mismas condiciones o no. Entonces, cuéntenos en términos generales cómo es trabajar como cuidador, por favor. ¿Quién quiere empezar? Bueno, la labor como cuidador a nivel personal, pues, en algunos aspectos ha sido normal, o sea, lo que yo esperaba, en otros aspectos ha sido muy difícil con los familiares, a veces con compañeros, o porque a veces no nos dan como la prioridad, por lo menos me pasó con algunos enfermeros, y no nos ven como tal, pero sí, la labor es una labor, digamos, eh, ardua, es algo arduo, es algo intenso, pero al mismo tiempo es muy bonito el estar pendiente en todo. En algunas partes, de pronto, aquí en Santa Marta me ha pasado de que a veces de pronto uno decir que es un cuidador, te miran así como que no eres mucho, te ofrecen poco. Pues eso es lo que me ha pasado aquí realmente como cuidador. Armando. Bueno, comparto un poco lo que dice Marta, sin embargo, siento que definir la labor del cuidador es precisa para nosotros porque sabemos cuál es o cuál debe ser nuestro oficio, pero para la sociedad no. Sí, o sea, yo quizás seré un poquito escueto en la forma en que voy a decir, pero me parece que a veces la visión de la labor del cuidador nos llaman cenicienta, ¿sí? O sea, lavamos, planchamos, cuidamos, cocinamos, o sea, hacemos todo. Pero es algo que debemos cambiar, porque realmente cuando a ti te contratan, ya sea formal o informalmente, que por lo general es informal porque nadie quiere hacer un contrato con una persona porque genera más gastos o qué sé yo, eh, toca cambiar esa vista, ¿no? Y también una parte como que uno ser claro de entrada, o sea, cuáles son los servicios que yo te puedo prestar como cuidador. Sí, porque si no eres claro desde el principio, te van a imponer cosas que no son tu oficio y cuando te las imponen, entonces tú empieza como esa fricción entre las dos personas y es como el tema es como parecer acá pues, por la parte de Colombia se trabaja con mucho más el cuidado informal, se llega a un acuerdo con los familiares o la cabeza familiar que va a ser el contratante, pero no se firma nada, o sea, es un trato de palabra donde, bueno, yo te digo a ti, mira, yo voy a hacer estos oficios y la otra persona te dice, no, pero yo me gustaría que hicieras esto también y llegamos a un acuerdo de pago. Entonces, bueno, yo por mi servicio te cobro tanto y bueno, es un tema de negociación, ¿no? Sin embargo, considero que por lo menos acá en Colombia todavía está como eso, como ese cuidador cenicienta de que debe cocinar, lavar, planchar, todas esas cosas que no debería ser, se supone que uno pues debería cuidar es al paciente, ¿no? Porque entonces al final no estás haciendo nada, estás haciendo el trabajo de una persona mejor dicho, no una persona, estás haciendo el trabajo o la actividad de varias, porque te encargas más, te descuidas al abuelito por estar haciendo otros oficios y no te dedicas al abuelito. En esencia creo que ese es el aspecto que hay acá en Colombia, que más se ve, más recurrente, es lo más recurrente que hay. Sí, o sea, no tendría más nada como que aportar, pero creo que esa es la visión que hay del cuidador acá en Colombia. Bueno, de acuerdo con mi compañero, ¿verdad? Como les decía, siempre tenemos que tener un protocolo con los familiares,
desde el primer momento. Yo he tenido muchas experiencias buenas, bonitas, malas aquí con los familiares, muy pocas con los pacientes porque, como le digo, nosotros estamos para eso, para el paciente, ¿no? Para para su confianza y para que ellos se sientan cómodos con nuestro servicio. Ese es nuestro trabajo, pero es difícil cuando nos tenemos que enfrentar con el familiar porque muchas veces ellos quieren pasar los límites, entonces uno cuando, por ejemplo, es sincero con ellos, uno le dice, mira, yo soy una profesional cuidadora, mi trabajo aquí es este, y uno se los deja claro, muchas veces el familiar no lo ve de esa manera, entonces quieren como que ver que ese trabajo no tiene ese valor, ¿no? Porque no hacemos todo lo que ellos dicen, lo que ellos piden. Entonces ellos piensan de que el trabajo no tiene el trabajo de cuidar es un trabajo bastante agotador, difícil, hay que tener mucho cuidado y responsabilidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos salga mal, inmediatamente pues ya no trabajamos más o simplemente pues llaman a la parte donde nosotros trabajamos, IPS, y ya hay pues una mala experiencia con uno, ¿no? Entonces ya uno pierde ahí, como quien dice, la confianza con el familiar, el paciente y todo. Entonces uno tiene que desde el principio llegar y dejar las cosas claras, como dice mi compañero, no pasar los límites y hacérselo saber de que somos profesionales, que no somos empleadas domésticas, que no somos que no vamos a pasar la noche ahí con el paciente. No, ahí tenemos que ser sinceros con ellos desde el principio, porque cuando en los hospitales, por ejemplo, las enfermeras trabajan, pues ellos se limitan a hacer su trabajo, igual tienen que pagar su sueldo completo y a menos que hagan unas horas extras, ya eso es diferente, ya eso es un dinero extra, entonces acá no, acá por ejemplo nosotros nos pasamos de 1 hora, 2 horas, ya el familiar cree que ese es el valor que tuvo que tiene el valor, el valor que tiene el servicio. Entonces, eso también hay que hacerlo, por ejemplo, ya que si somos contratados con contratos, si somos por horas, si somos por días, o sea, todo eso hay que dejarlos claro y inmediatamente decir cuánto es el valor de tu trabajo y qué es lo que vas a hacer en esa noche con el paciente, qué es lo que te corresponde. O sea, desde el principio decir, mi trabajo cuesta tanto y estas son mis actividades con el paciente. Ya si el familiar pide otra cosa, ¿me entiende? Aparte, mira, yo necesito que tú te quedes hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, pues ya hay que ser sincero y decirle, bueno, mi contrato con usted fue hasta tal hora, ya si se pasan las horas ya es tanto. Entonces muchas veces pues el familiar no entiende eso, entonces por eso es que le decía yo desde el principio y me he enfocado durante la reunión en eso, tenemos que ser profesionales, tenemos que dejar claro a los pacientes quiénes somos realmente y la experiencia que tenemos, pero ¿cómo hacemos eso? Capacitándonos para brindarles la confianza a ellos, porque no podemos llegar a una casa y hacerlo el trabajo que hace, por ejemplo, una ama de casa normal. No, tenemos que portarnos como profesional y decir y saber lo que estamos haciendo, darle la confianza al familiar y tanto al paciente también, para poder valorizar el trabajo que estamos haciendo, porque si nosotros hacemos las cosas con confianza y las hacemos bien, estamos valorizando nuestro trabajo, ¿ve? Y nos van a volver a contratar y nos van a volver a llamar, o en la parte donde estemos contratados van a llamar y van a dar buena referencia de uno, ¿no? Pero entonces si no lo hacemos bien y no sabemos lo que estamos haciendo, pues estamos perdidos y simplemente nos vamos a ganar dinero y también esa inconsciencia con el familiar de ir allá a aparentar lo que no sabemos. Entonces hay que capacitarnos cada día más y hacer las cosas mucho mejor. Pues esa es mi opinión en ese aspecto de la parte laboral. Sí, de acuerdo. Y una cosa que decía ahorita Janet, una empresa colombiana con la que trabajamos de querido abuelo, es también una parte muy importante, es que a nivel Latinoamérica es que los cuidadores nosotros mismos reconozcamos y valoremos el trabajo y lo dignifiquemos, porque las personas, los cuidadores que la situación se presta, lo que sea, no solamente van a cuidar, sino que también van a hacer aseo, la ropa, lavar, planchar, es lo que hace que nuestro trabajo como cuidador informal se virtúe. Y otra cosa muy importante de eso es que nosotros como cuidadores, y ustedes lo han dicho, tenemos que formarnos, prepararnos. No es lo mismo cuidar a un adulto mayor que tenga diabetes con uno que tenga Alzheimer.
Y yo puedo haber cuidado a un adulto mayor 20 años que tenía Alzheimer y después voy a cuidar a otro adulto mayor que tiene diabetes, es otro mundo completamente aparte. Tenemos que estarnos capacitando. Los cuidadores de 12 horas son extenuantes y en la mayoría de los países de Latinoamérica el trabajo de cuidador todavía no está reglamentado. Entonces, por eso ocurre lo que ustedes están diciendo, que llega a ser una negociación con la familia directamente. Pero si nosotros como cuidadores logramos demostrar la calidad de nuestro trabajo, desde la parte física, desde cuando presentemos una hoja de vida o un currículum, como en otros países, adecuada a nuestro perfil, si nosotros asistimos a trabajar con nuestro uniforme, con las uñas apropiadamente, el pelo recogido, con todo esto, trabajamos con unos términos apropiados a nuestro trabajo, seguro que vamos a comenzar a cambiar esa visión que tiene la sociedad y muchas veces nuestras propias familias de nuestro trabajo. Aquí estoy leyendo comentarios que están haciendo las personas que nos están siguiendo en base a la misma idea. Pero entonces es un trabajo que tiene que arrancar de nosotros para hacer la visibilidad de la importancia de nuestro trabajo ante la familia, como ustedes lo dicen, ante la sociedad y ante los estados. Armando, tú ibas a decir algo y te interrumpí, por favor, sigue. No, tranquilo. Bueno, era como aportar un poco lo que ella dice y pues complementar lo que tú dices. Lo dije en principio, o sea, cada vez que tú trabajas con un paciente, tú debes saber qué tipo de paciente estás recibiendo y darte cuenta, porque también es un tema de principios y de integridad. Tú no puedes llegar y tratar al mismo paciente como tratas a todos, no. Una cosa es un paciente con Alzheimer, otra cosa es con diabetes, otra persona si es cuadraplégica, o sea, son distintos manejos y para cada uno creo que siempre vas a tener que aprender algo, o sea, nunca te dejas de sorprender de tantas cosas. O sea, realmente esto es un camino que siempre es de formación, siempre es de estar leyendo, de saber qué hay de nuevo con la enfermedad a la persona que estás atendiendo. Y un poco la parte laboral, o sea, yo digo, depende de nosotros, ¿sí? Si somos claros en un principio, yo te presto este servicio, pues mantenerte en la raya, porque para mí, en esencia, yo digo, más que me paguen por el conocimiento, me pagas por mi tiempo, porque considero que sea lo que te paguen 100, 200, 300,000 por un turno, simplemente no todos les gusta hacer este servicio que hacemos los cuidadores. Tener que bañar a otra persona, tener que hacer el cuidado o el aseo físico a otra persona, es un tema complejo, no todos les gusta y yo creo que más allá de eso es el tiempo, porque el tiempo es algo que no vas a recuperar, ¿sí? Y en una parte pues también te pagan por el conocimiento porque tú tienes una habilidad que la otra persona pues no tiene. Solo eso, o sea, es como mirar esa parte. Es mirar la cotidianidad de la labor. A veces cuando lo vemos como la bondad del cuidado nos olvidamos de eso que es diario, como lo que estamos hablando, que esa persona necesita ser bañada, necesita ser ordenada y hay una cantidad de aspectos que a veces las personas o la familia o los que están alrededor olvidan. Y como decía Armando, es necesario recordarlo, pero recordarlo nosotros, o sea, en esa distancia que planteabas, en esa parte de qué es lo que yo voy a hacer, también planearme y ser consciente de lo que yo estoy haciendo. Efectivamente, como lo dice Juan Carlos, siempre hay que considerar, o sea, la persona que merece, que va a estar cuidada, tiene una familia que la trata como si fuera su papá, pero tiene una enfermedad, ¿verdad? Y esa enfermedad tiene una forma de manejo diferente. Y esas características hay que aprenderlas. Esto no es por intuición, que es que yo a mi papá le hice esto, a mi mamá le hice, sino necesita ser organizado ese conocimiento, como decía, entrar en esa formación. Por eso a veces con nosotros hacemos un básico de cuidados de adulto mayor que nos va a decir lo básico que va a pasar, pero vamos a tener que meternos a ese interior de ese Alzheimer,
en qué etapa está. Vamos a tener que entender que ya que tocamos el tema de la diabetes, que es una crónica bien constante, entonces para saber cómo manejarlo y cómo hacerlo, para eso recibimos grupos de apoyo, que es lo que nosotros trabajamos y queremos trabajar en la red, para saber cómo el que ya pasó, el que ya sabe esto, nos puede asesorar, nos puede ayudar y nos tenemos que formalizar y capacitar cada vez más. Hay una confusión a veces con el tema de la informalidad, de que soy un cuidador informal con respecto a esa conexión con lo laboral. Y esa primera información y esa aclaración, el que la tiene que hacer es el cuidador. Es decir, él es el que tiene que saber cómo va a valorar su tiempo, como dice Armando, su servicio, cómo va a ayudarse y a colaborar en una claridad, como decía Margaret, es decir, yo tengo que saber qué es a dónde voy a hacer, no es que me voy a lanzar como cuidador simplemente porque es solamente acompañarlo y cuidarlo. Hay muchas etapas, nosotros con estos conversatorios, con estas ideas, con estas formas tan directas ya desde la cotidianidad del cuidado, desde los distintos enfoques, queremos hacer conciencia, como decía alguien, que los demás se den cuenta, la familia y la sociedad se den cuenta, que no es solamente estar ahí, sino que es una cotidianidad que a veces nos absorbe, que cansa a otros, que nos cansa a nosotros, pero que podemos manejar y que podemos organizar. En todos los espacios, en todos los tiempos, en todos los países estamos hablando de cuidar a otro que necesita ayuda, de ser nosotros la voz, y entonces tenemos que ser una voz clara, tenemos que ser una voz asertiva, necesitamos saber qué necesitamos y cómo vamos a colaborar con ese cuidado. Yo pienso que eso es una de las es muy satisfactorio porque esto nace de una vocación. Porque no todos, como decía, no todos somos buenos cuidadores, pero también debemos tener claridad de que somos buenos cuidadores en tanto que sabemos qué es lo que necesita esa persona. Aquí no he escuchado que todos han hablado de pacientes, de que mi paciente, porque digamos a veces es hasta difícil encontrar la forma como estamos determinando a esa persona que cuidamos. Estamos cuidando a personas con ciertas limitaciones, con enfermedades, pero como decía Armando, son seres humanos, son personas que necesitan nuestro apoyo, nuestra voz, nuestra mirada, para que sean visibles, para que sean entendibles, para que sigan siendo autónomos en sus decisiones y para que puedan recibir las ayudas en su situación exactamente. Es una labor que pues tenemos que darnos las gracias y tenemos que darle las gracias, tenemos que estarnos dando totalmente todo ese tiempo esa voz de ayuda y de apoyo para eso. No sé si hayan preguntas, si quieran hacer algo más. Juan Carlos, que está... ¿Qué más podemos para redondear el tema, para terminar para la última parte? Micrófono. Muchas gracias, qué pena, sí. De lo que hemos programado de los temas a trabajar, no hemos dado cobertura a esto, pero es muy enriquecedor. Y lo que más me parece enriquecedor es que nosotros podamos tener voz como cuidadores. En todas estas charlas, y nosotros mismos las hemos hecho, la mayoría con cuidadores formales, que hablan de la teoría, de lo que debería ser, mientras que nosotros los cuidadores informales somos los que vivimos día a día la realidad. No sé, pues hablar del tiempo, no sé si Armando, Margaret, los que nos acompañan en los diferentes países, yo creo que valdría la pena de hoy en 8 seguir hablando de todo esto y de pronto invitamos a un cuidador de otros países para ya ir contextualizando. Lo que hemos estado aquí hablando, estoy contestando a las personas y lo sabemos desde la realidad de la Red Latinoamericana de Cuidadores, es que en nuestros países, desde México hasta Argentina y entrando por el Caribe, la realidad es casi la misma para todos en nuestros países. Entonces no sé qué piensan ustedes, si de pronto de una vez, si pueden ustedes, si organizamos y dentro de 8 días seguimos hablando de este tema,
y posponemos el que teníamos para dentro de 8 días, que la idea era trabajar con un cuidador formal, con un cuidador principal y con un cuidador informal. Pero creo que vale la pena que sigamos trabajando este tema para contextualizar bien el trabajo del cuidador desde nosotros los cuidadores. La gente que está por fuera ve diferente la realidad del cuidador. Creo que sería muy enriquecedor poderlo seguir trabajando. No sé ustedes si pueden. Bueno, de mi parte, pues claro que sí, me encantaría. De hecho, me parece que es un espacio importante para que podamos, Juan, vamos también decir y que nos decir lo que vemos, lo que creemos de lo que es nuestro oficio, que nosotros también podamos tener claro qué es nuestro oficio y también como para cerrar, ¿no? Eh, Creo que estamos como cometiendo, y me incluyo porque yo también lo cometí en algún momento, todo el tiempo de rectificarlo, y es en tener humildad en nuestro trabajo, darnos cuenta y abrirnos a estar creciendo, saber cuándo cometemos un error, cuándo no, en qué estamos fallando, ¿sí? O sea, tener eso porque me he topado en el camino con personas que tienen como el cuento erróneo de decir soy cuidador, pero solamente me siento al lado del acompañarlo, no. Y para mí eso no es eso, o sea, es más allá, o sea, es tener que bañar a un paciente, es cambiarle un pañal, es estar pendiente de su alimentación, porque también la gente dice, no, es que cuidarlo es me siento allí y no más, no, también es mirar de que coma bien, de que se alimente bien, o sea, porque yo he visto tanto en los hogares como otras personas que tienen en casa un adulto mayor y se olvidan de la alimentación del adulto mayor y creo que es algo que el cuidador debe reforzar porque hay mucho adulto mayor en desnutrición, mala alimentación y creo que es deber de nosotros buscar cómo, saber cómo alimentar bien a un adulto mayor, porque entra parte de la que son responsabilidades y, y entra el tema de la formación, porque si tú realmente no te formas, no vas más allá, vas a ser ese grupo, vas a ser parte de un grupo que creo que ni existe, que es cuidar a un adulto acompañado al lado, o sea, ese trabajo yo considero que se le debe dejar a los nietos, al familiar que quiera sentarse al ladito, acompañar al abuelito, chévere. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para más allá, nosotros estamos para atenderlo, para asistirlo. Me parece, y también que he visto como mucha falencia en la parte, por ejemplo, que un abuelito no quiere comer, pues es también tener como esa intuición, desarrollarla y buscar, bueno, si no le gustó esto, ¿qué será? Vamos a ofrecerle otra cosa, o sea, como ese plus, ¿no? Porque no recuerdo ahorita la palabra, como se dice, pero lo que tu trabajo se hace diferente al de los demás, se está perdiendo. Creo que en esta labor debe existir, se debe imponer ese plus, porque si no, seguimos siendo lo mismo. La gente va a seguir menospreciando nuestra labor. Sí, ese campo de interpretar, de ser mediador entre a quien estamos cuidando, de cómo lo hacemos, lo que tú hablabas un poquito al principio de la calidad de vida, necesita todo un manejo y toda una interpretación y una formación. Efectivamente, como lo hablábamos, se necesita saber un poco más de lo que la intuición me dice que es el cuidado. Y no es tan simple. Por eso me parece muy valedera la propuesta de Juan Carlos para que podamos trabajar la próxima. Y si en la audiencia hay alguien que esté haciendo este trabajo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Siempre necesitamos apoyarnos y siempre necesitamos nuevas ideas y nuevas experiencias y todo. Entonces, si hay alguien que quiera participar para la próxima vez, si alguien quiere que toquemos exactamente qué punto, también digamos que ese sería este inicio de cómo nos apoyamos los unos a los otros en temas y cómo los podemos orientar, cómo podemos llegar a unos lugares donde podemos encontrar ayuda, expresar lo satisfactorio que es este trabajo, porque lo es, porque es un trabajo, es una labor que llena el alma. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, que llena el alma, que nos habla de la vida, que nos dice que
que hay posibilidades de estar en ese declive final también con un acompañamiento y con un amor. Para nosotros el cuidado, ser cuidador es un acto responsable de amor. Ese amor tiene que estar capacitado, tiene que tener herramientas, tiene que tener instrumentos para que, además de los normales, unos instrumentos, como dice Armando, que nos den un plus y que nos den ayuda a decir que vale la pena esta existencia y que le hagamos ver. Y eso me gustó ese comentario de que los nietos deben encargarse de eso. Y a veces tenemos también que acompañar y cuidar y decirles a los demás cómo cuidar y cómo integrarlos. Gracias. No, entonces me parece excelente darle las gracias a todos. Un comentario que aquí hizo una compañera repetidamente es olvidarnos de llamarlos abuelitos, ¿cierto? Son adultos mayores o tienen su nombre. Claudia tiene una teoría sobre eso bastante interesante, pero después tendremos tiempo para hablarlo. Queda en segunda parte. Para segunda parte. Segunda parte. Aquí los comentarios, varias personas están diciendo que sí quieren continuar con el tema. Me parece muy importante porque al fin y al cabo nosotros somos la Red Latinoamericana de Cuidadores y somos nosotros los que nos tenemos que escuchar, abrir campos de acción y hacernos visibles. Y como les digo, nosotros mismos, esta ya es como el 10º conversatorio o más, y siempre hemos traído cuidadores formales que hablan muy chusco, muy rico. Chusco es una palabra bogotana, que es bonito, ¿sí? Que habla muy bonito, muy pertinente, esas cosas, pero de pronto no conocen a fondo la realidad del cuidador, que es lo que nosotros trabajamos y tenemos que hacer visible. Entonces, los esperamos dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Seguiremos trabajando el tema. Muy importante lo que dijo Claudia. Si alguno de ustedes quiere participar, quiere colaborar con ideas, pues tenemos todo este tiempo para que nos avisen y aquí estaremos dentro de 8 días. Y si nos tenemos que quedar trabajando de nosotros, de los cuidadores, durante 2 meses, me encantaría, sería feliz. Me gusta más esto que oír a otras personas que saben de pronto más de las cosas específicas, no, pero no que están todo el día con el paciente, como decía Armando. Entonces, muchísimas gracias, qué pena que hoy nos pasamos en el tiempo, pero creo que el tema valía la pena. Marta, muchas gracias, sé que tuviste problemas con la conexión allá en Santa Marta. Margaret, como siempre, muchas gracias. Te esperamos a ustedes también. Claudia, muchas gracias. Y a todos, la doctora Silvia que me está escribiendo aquí desde México, que es una amiga intranable y trabaja también con el tema de los cuidadores allá en Ciudad de México. A todos, muchísimas gracias y nos vemos entonces, si Dios quiere, dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, profesor, quería darle las gracias